Estimados oyentes, buscadores de la verdad histórica y curiosos del destino humano, sean bienvenidos a esta cálida comunidad del pasado. Antes de iniciar nuestro extenso viaje a través del tiempo y los recuerdos, los invito cordialmente a suscribirse al canal, dejar un me gusta y contarnos en los comentarios desde qué parte del mundo se suman a esta travesía. Y, ¿por qué no?, también qué hora es donde están. Siempre resulta fascinante ver cómo las voces de la historia logran unirnos más allá de océanos y fronteras, tejiendo un hilo invisible que conecta el ayer con el presente. Esta noche exploraremos uno de los capítulos más sangrientos y desgarradores de la humanidad, la Primera Guerra Mundial, conocida por sus contemporáneos como la Gran Guerra, pues muchos creyeron que sería la última. Sin embargo, terminó siendo tan solo el preludio de un siglo marcado por conflictos aún más terribles. Nos pondremos en la piel de un soldado alemán común, un joven campesino o artesano urbano convocado para defender el imperio alemán bajo el mando del Kaiser Guillermo II. Vivirás la dureza del servicio militar, el espanto de la guerra de trincheras, el frío de los campos belgas y el hedor sofocante de las trincheras francesas. Esta historia no trata de política ni de estrategias bélicas, sino de cómo los hombres corrientes logran sobrevivir en medio de la carnicería de una guerra mundial. Ponte cómodo, baja las luces y si quieres, prepara una taza de té caliente. Estamos a punto de adentrarnos en una de las páginas más sombrías del siglo XX. Deja que tu imaginación te transporte a una mañana de agosto de 1914, cuando el mundo entero se encontraba al borde del desastre. El día comienza en un barracón estrecho, en algún lugar de las profundidades del Imperio Alemán. Una luz grisácea se filtra lentamente por las pequeñas ventanas, iluminando las hileras de literas de madera donde tus camaradas aún duermen. El colchón bajo tu cuerpo está relleno de paja endurecida, impregnada con el olor del sudor y del tabaco barato. El aire es espeso y pesado. 200 jóvenes, la mayoría apenas mayores de 20 años, comparten ese espacio. El barracón sigue el típico diseño militar prusiano, práctico, sin el más mínimo lujo ni comodidad. Paredes de piedra gris, piso de madera cubierto de arañazos y manchas de botas y comida. En una esquina se alza una gran estufa, que en invierno apenas calienta y en verano convierte la habitación en un horno insoportable. Los olores se mezclan formando un cóctel nauseabundo. Cuerpos sin lavar, uniformes de lana húmedos, botas de cuero, restos de la cena y humo de tabaco adherido a las paredes durante años. A lo lejos suena una campana aguda, la señal del despertar. En un instante, el barracón cobra vida. Los soldados se levantan de un salto, se estiran, tosen, maldicen. Una voz resuena con fuerza. Schnell, schnell, que en alemán significa rápido, rápido. Es la frase favorita de todos los cabos y sargentos, y la escucharás decenas de veces al día durante todo tu servicio. Tu uniforme cuelga junto a la litera, un abrigo gris verdoso, Feldgrau, literalmente gris de campaña, pantalones de lana áspera, una camisa gruesa y pesadas botas de cuero. La tela es rígida, rasposa y huele a lana de oveja mezclada con tintes industriales. El capote se abrocha con botones de plata, pulidos para brillar, aunque no demasiado, pues el reflejo podría atraer a los francotiradores enemigos. En la cabeza llevas una gorra militar sencilla, sin visera, el Feldkappe, antecesora del famoso Pickelhaube, aquel casco puntiagudo con una espiga metálica reservado para ceremonias. Bonito, sí, pero inútil en combate. Su punta delata la posición del soldado, y el material no ofrece protección contra balas ni metralla. En el cinturón cuelgan las cartucheras con munición para el fusil Mauser modelo 1898, Gewehr 98. Es un arma de cerrojo precisa y confiable, que dispara proyectiles de 7,92 milímetros. El cargador admite 5 cartuchos, recargados mediante peines. Con 125 centímetros de longitud, resulta poco práctica para los combates en espacios cerrados. Del cinturón también penden una bolsa de pan, una manta enrollada y un pequeño morral con objetos personales. Unas galletas, un trozo de salchicha, una carta de tu madre, un lápiz, una libreta y una foto familiar. Completan el equipo una cantimploma y una bayoneta robusta, más ancha y pesada que las británicas. Los alemanes siempre han preferido la solidez a la elegancia. El desayuno en el cuartel es rápido y monótono. Una rebanada de pan negro con una fina capa de margarina y
y una taza de líquido caliente al que llaman café, aunque no lleva ni un solo grano. Es el café ersatz, un sustituto hecho de cebada tostada, achicoria y otras plantas. Amargo, turbio, pero al menos caliente. En las mañanas frías, algo es algo. El ambiente en el cuartel está cargado de una tensa expectación. Todos saben que la guerra ha comenzado. La noticia llegó días atrás, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y Rusia inició su movilización. Alemania, aliada de Austria, no podía permanecer al margen. El Kaiser Guillermo II decretó la movilización general y millones de alemanes fueron llamados a filas. Aún así, el ánimo no es sombrío. Al contrario, la mayoría está llena de entusiasmo patriótico. Todos creen que la guerra será breve y victoriosa. Blitzkrieg. Según esta estrategia, las tropas alemanas debían rodear las defensas francesas pasando por Bélgica, tomar París en un plazo de 6 semanas y, después, concentrar todas sus fuerzas hacia el este, contra Rusia. Tu vecino de campaña se llama Heinrich, en alemán Heinrich, hijo de un campesino bávaro, de piel curtida por el sol y manos endurecidas por el trabajo. Habla con entusiasmo mientras se abotona la camisa. Los franceses huirán al vernos, dice. No tienen el coraje para enfrentarse a verdaderos soldados alemanes. Los demás ríen y asienten. Muchos nunca han salido de sus aldeas y todavía imaginan la guerra como una gloriosa aventura, digna de los relatos que leen en periódicos y novelas. El sistema militar alemán se apoyaba en el principio del servicio militar obligatorio, instaurado durante las guerras napoleónicas. Cada hombre de 20 años debía servir entre 2 o 3 años en el ejército y luego permanecer en la reserva hasta cumplir 45. Este método permitía a Alemania movilizar, en caso de guerra, un ejército de millones de hombres y recuperar rápidamente a sus veteranos. Como la mayoría de los reclutas, tú también te dejas llevar por el entusiasmo general. Las calles se llenan de multitudes que aclaman a los regimientos marchando. Las jóvenes lanzan flores a los trenes que parten hacia el frente. Las bandas tocan marchas patrióticas. En las paredes aparecen carteles con la imagen del Kaiser vestido de gala y el lema Gott mit uns, Dios está con nosotros. Todo el país vibra con una fiebre patriótica que los alemanes llaman la experiencia de agosto, Auguster Erlebnis. El viaje hacia el frente comienza con un largo trayecto en tren. En las grandes estaciones, los regimientos se agrupan por guarniciones. La red ferroviaria alemana, una de las más avanzadas del mundo, fue concebida con fines militares. Sus líneas se extienden en todas direcciones y el Estado Mayor ha pasado años calculando cómo trasladar rápidamente al ejército hacia las fronteras francesa y rusa. Los vagones que transportan tropas fueron creados para llevar ganado, pero ahora rebosan de soldados. 40 hombres por compartimento, un espacio estrecho, sofocante e incómodo. En una pared de madera alguien ha escrito con tiza Eisenbahn Kaiser, emperador del ferrocarril. Una broma que sugiere que los trenes gobiernan ahora el destino del imperio. En los laterales se leen frases patrióticas. Excursión a París. Cada disparo una victoria. Durante el recorrido, los soldados cantan marchas, juegan a las cartas y comen provisiones de caza. Heinrich saca de su mochila una foto de su prometida, Gretchen, y la muestra con orgullo. Ya verán, me casaré en octubre. La guerra habrá terminado por entonces y el pueblo entero celebrará nuestra boda. Otros jóvenes también muestran retratos, cartas o pequeños amuletos. Uno lleva un libro de oraciones, otro un medallón con la imagen de San Miguel. El tren avanza hacia el oeste, cruzando las zonas industriales del Ruhr entre chimeneas humeantes y minas de carbón. A su paso, la gente abandona sus casas para saludar. Las mujeres lloran, los hombres levantan los brazos, los niños corren junto a las vías. Todo parece una fiesta nacional, una despedida alegre hacia el sacrificio. La comida a bordo es simple pero suficiente. Pan negro, salchichas, queso y a veces una sopa caliente servida desde la cocina de campaña. Beben sobre todo cerveza y aguardiente,
un licor fuerte que entibia el cuerpo y levanta el ánimo. Muchos fuman tabaco alemán, espeso y áspero, que llena los vagones de una neblina azulada. Fumar no solo está permitido en el ejército, sino alentado. Se cree que calma los nervios y ayuda a sobrellevar la tensión del servicio. Las primeras señales del frente aparecen cuando el tren cruza la frontera belga. Se ven barreras, patrullas y puestos militares por las ventanillas. Los belgas observan con desconfianza. Rostros cerrados, persianas bajadas, calles vacías. Bélgica se había declarado neutral, pero al mando alemán no le importa. El plan Schlieffen exige atravesar su territorio y la política cede ante la necesidad militar. En Bélgica, aquí contemplas por primera vez los estragos de la guerra. Granjas incendiadas, puentes derrumbados, refugiados empujando carretas con lo poco que les queda. Los campesinos miran con odio a las tropas invasoras. Corren rumores de que los francotiradores belgas, a los que los alemanes llaman Francs-Tirer, atacan a pequeños destacamentos. Los oficiales advierten que cualquier agresión civil será castigada con dureza. Tu bautismo de fuego llega sin aviso, como suele suceder. El batallón avanza por un camino rural cuando de repente el aire se llena del zumbido de las balas. Los disparos levantan polvo en el suelo. Alguien grita, ¡Verstecken! ¡A cubierto! Los soldados se dispersan buscando protección tras los árboles, las cunetas o los muros de piedra. El estruendo es ensordecedor. El crujir de los fusiles se mezcla con el silbido de la artillería, las explosiones sacuden el suelo y el humo y la pólvora nublan la vista. Te encoges tras un muro bajo sintiendo el corazón golpearte la garganta. Las manos te tiemblan al intentar cargar el fusil. El cargador se traba. Los dedos no responden. Heinrich cae luego a ti, sujetándose la pierna mientras gime de dolor. Está herido. ¡Herido! La sangre comienza a filtrarse por la tela gris verdosa de sus pantalones, tiñéndola de un rojo denso. Lo ayudas a arrastrarse hasta un lugar más protegido. Tratas de vendarlo usando el botiquín individual de primeros auxilios, el Fairband, que todo soldado lleva en el bolsillo. La batalla se prolonga por horas, aunque parece no tener fin. Disparas hacia figuras oscuras, al otro extremo del campo. No sabes si son belgas o franceses. El retroceso del fusil golpea tu hombro con fuerza. Los casquillos calientes saltan en ráfagas. El polvo de la pólvora te seca la garganta y el humo irrita tus ojos. Cuando el tiroteo por fin cesa, el campo de batalla ofrece una imagen espantosa. Cuerpos vestidos con uniformes grises, verdes o azules, yacen por todas partes. Los heridos gimen, suplican ayuda, piden agua. El aire está impregnado del dulce olor de la sangre y del humo agrio de la pólvora. Este es tu primer encuentro con el verdadero rostro de la guerra. No con las visiones idealizadas de los libros o los periódicos, sino con su cruda y sangrienta realidad. Los camilleros trasladan a los heridos en camillas hacia un hospital de campaña instalado en un pueblo cercano. Heinrich ha tenido suerte. La bala lo atravesó sin dañar el hueso. El cirujano del regimiento atiende la herida y asegura que podrá regresar al frente en unas semanas. Das ist ein glücklicher Schuss, dice riendo. Es una herida afortunada, bromea el médico, insinuando que Heinrich ha salido bien parado. La primera batalla deja claro a todos que la guerra es muy distinta de lo que imaginaban en casa. El enemigo resiste con ferocidad, las pérdidas son enormes y el avance lento. Pero las órdenes deben cumplirse. Hay que seguir avanzando hacia la frontera francesa, donde los esperan los principales enfrentamientos. La campaña en Bélgica se prolonga durante una semana. Cada día significa nuevas marchas por caminos cubiertos de polvo, nuevos choques con el enemigo y más bajas. Los pies se llenan de ampollas, las espaldas duelen por el peso de las mochilas. Los uniformes están empapados de sudor y suciedad. La cocina de campaña no siempre logra seguir el ritmo de las tropas en movimiento, por lo que a menudo deben conformarse con raciones secas. Galletas duras, carne enlatada y agua tomada de fuentes improvisadas.
El calor de agosto hace que las marchas sean insoportables. Los soldados se quitan los capotes y los atan a las mochilas, pero, aún así, solo con las camisas, el avance es difícil. El polvo, levantado por miles de pies, flota en el aire como una espesa nube. Muchos sufren insolación y agotamiento, sobre todo los acostumbrados al clima más fresco del norte de Alemania. Las ciudades belgas reciben a las tropas alemanas de formas muy distintas. Algunas se rinden sin oponer resistencia, izando banderas blancas con la esperanza de evitar la destrucción. Otras luchan con tenacidad, especialmente las fortalezas de Leach y Namur, que solo pudieron ser tomadas gracias al uso de la artillería pesada. Los ingenieros alemanes utilizaron los enormes obuses Bertha de 420 milímetros, capaces de destruir cualquier fortificación. En las ciudades conquistadas se instauró la administración militar alemana. Las autoridades impusieron reglas estrictas, toque de queda, prohibición de reuniones y contribuciones forzadas de la población. Cualquier acto de resistencia era castigado con la muerte. Pronto comenzaron a circular rumores sobre ejecuciones masivas de rehenes en Dinant y otros lugares. El alto mando alemán estaba decidido a eliminar cualquier intento de guerrilla. Fuiste testigo de todo aquello, y poco a poco comprendiste que la guerra no era solo una lucha contra un ejército enemigo, sino también una despiadada represión sobre la población civil. Muchos soldados mostraban indiferencia o incluso aprobaban lo que ocurría. Pensaban que los belgas tenían la culpa por haberse interpuesto en el avance del ejército alemán. Sin embargo, algunos, entre ellos tú, comienzan a cuestionar la justicia de todo lo que sucede. A inicios de septiembre, las tropas alemanas se aproximan a la frontera francesa. El plan Schieffelin parece cumplirse al pie de la letra. Franceses y británicos retroceden. El ala derecha alemana flanquea sus defensas y continúa su avance hacia París. El optimismo domina en el alto mando. Un poco más y la victoria parecería asegurada. París está casi al alcance de la mano. El gobierno francés inicia los preparativos para evacuar. La fuerza expedicionaria británica ha sufrido severas bajas. Pero justo en ese momento, algo cambia. Los franceses y británicos lanzan una inesperada contraofensiva en el río Marne. Las tropas alemanas, exhaustas por las largas marchas y combates, no logran resistir el embate de las nuevas reservas enemigas. Llega la orden de retroceder. La primera retirada del ejército alemán desde el inicio del conflicto. Este repliegue resulta psicológicamente más difícil que cualquier avance. Los soldados no comprenden qué está pasando. Ayer mismo les aseguraban que París estaba a pocos kilómetros y hoy se les ordena marchar hacia el norte. Incluso los oficiales parecen desorientados y ofrecen explicaciones contradictorias. Dicen que es solo una retirada táctica, que están reorganizando las líneas para preparar el golpe final. La retirada concluye en el río Aisne, donde el mando alemán decide detenerse y comenzar a fortificarse. Allí, en septiembre de 1914, surge un fenómeno que definirá el carácter de toda la contienda: las trincheras. Al principio son simples zanjas abiertas para protegerse del fuego enemigo, pero poco a poco se profundizan, se amplían y se transforman en verdaderas fortalezas subterráneas. La excavación debe hacerse a mano, con palas, picos e incluso, a falta de ellos, con una bayoneta o un casco. El terreno es duro. Las raíces de los árboles obstaculizan el trabajo, pero no hay alternativa. La vida depende de lo profundo y seguro que uno pueda cavar. Los ingenieros alemanes abordan la tarea con precisión, y las trincheras se excavan en zigzag para reducir los daños de los impactos de artillería. Se refuerzan las paredes con maderas, se construyen refugios subterráneos y zonas de descanso para protegerse durante los bombardeos. Aunque el sistema de trincheras alemán fue pensado inicialmente como algo temporal, su eficacia convence al mando de perfeccionarlo. A diferencia de franceses y británicos, que
Aunque todavía confían en una ofensiva rápida, los alemanes se preparan para resistir largo tiempo. Sus trincheras son más profundas, sus refugios más amplios y sus fortificaciones más resistentes. Tu sección de trinchera, llamada Grab en alemán, tiene unos 2 metros de profundidad y 1,5 metros de ancho. Las paredes están reforzadas con tablones y sacos de arena, sandsäcke. En el fondo se colocan planchas de madera, Lattenrost, para evitar hundirse en el barro cuando llueve. Cada 30 o 40 metros hay aspilleras, Scharte, desde donde se observa o se dispara. El refugio donde viven los soldados está excavado a 3 metros bajo tierra y se accede por escalones de madera. Dentro, la estancia mide unos 3 por 4 metros y da cobijo a 8 hombres. El techo se sostiene con vigas gruesas y las paredes están cubiertas de tablones. En el suelo hay paja, que sirve de cama y manta. En una esquina, una estufa de hierro, Eisenofen, expulsa el humo por una pequeña chimenea. La vida en las trincheras se va organizando a medida que se entiende que la guerra será larga. Cada jornada comienza con el toque de Diana, Morgenapfel. Al amanecer, todos los soldados toman sus posiciones en el puesto de tiro, Feuerstufe, listos para repeler cualquier ataque enemigo. Es el momento más peligroso del día, cuando los asaltos son más comunes. Después, la rutina continúa. Algunos permanecen de guardia, Wachdienst, mientras otros trabajan en la fortificación. Profundizan las zanjas, reparan los daños causados por los bombardeos y colocan nuevas alambradas, Stacheldraht. El alimento llega desde la retaguardia por medio del equipo de suministros, el Versorgungskommando. Las raciones principales son enlatadas, Konserven, pan duro, Zwieback, embutidos, Wurst y un sustituto del café, Kaffeesatz. Los productos frescos son escasos. A veces consiguen patatas o repollo, pero la mayoría de las veces deben conformarse con conservas. El mayor problema es el agua. Se transporta en bidones desde la retaguardia y se necesita en grandes cantidades, no solo para beber, sino también para cocinar, asearse y lavar la ropa. Su calidad suele ser deficiente, provocando enfermedades intestinales. Para mejorar su sabor y desinfectarla, se le añade ron, vodka o aguardiente. La higiene es una preocupación constante. Solo pueden lavarse con agua fría cuando la hay. La ropa de cama casi nunca se lava adecuadamente y las condiciones son duras y antihigiénicas. Como consecuencia, todos los soldados padecen infestaciones de piojos y ácaros, que se reproducen en los pliegues de la ropa y provocan una picazón insoportable. El control de estos parásitos se convierte en una rutina diaria. Los hombres pasan horas sentados extrayendo los insectos de las costuras de sus camisas. El invierno de 1914-1915 representa una verdadera prueba de resistencia. Las heladas no son particularmente intensas según los estándares rusos, pero la humedad constante y la falta de una calefacción adecuada hacen que el frío resulte especialmente penoso. El fondo de las trincheras se transforma en un lodazal helado. Las pasarelas de madera se vuelven resbaladizas y peligrosas. El principal enemigo son las congelaciones en los pies. Las botas permanecen húmedas todo el tiempo. Los calcetines nunca llegan a secarse del todo, y la piel se torna blanca y empieza a agrietarse. Si no se actúa a tiempo, la gangrena puede aparecer, y con ella la amputación. Los soldados idean distintos métodos para combatir el frío. Rellenan las botas con paja, se envuelven los pies en papel periódico y se untan la piel con grasa animal. En los refugios el ambiente es algo más cálido, aunque no demasiado. La estufa apenas ofrece un poco de calor,
Pero la leña escasea y el humo puede delatar su posición al enemigo. Por eso deben racionar el combustible y soportar el frío. Duermen apiñados, cubriéndose con todo lo que encuentran: abrigos, mantas o lonas. Los paquetes que llegan desde casa, en sus bolsas de Feldpost, les proporcionan una felicidad inmensa. Las familias envían calcetines gruesos, guantes, bufandas y hasta comida: salchichas caseras, carne ahumada, queso e incluso dulces. Recibir un paquete es motivo de celebración compartida entre todos los compañeros del refugio. Durante la Navidad ocurre algo extraordinario. El 24 de diciembre, según el antiguo calendario, los disparos en el frente comienzan a disminuir gradualmente. Desde las trincheras inglesas se escuchan villancicos. Los soldados alemanes responden con los suyos: O Tannenbaum y Stille Nacht, Silent Night. Sin esperar órdenes, muchos hombres abandonan sus posiciones y se aventuran hacia la tierra de nadie. La escena resulta increíble. Apenas una hora antes se disparaban entre sí y ahora intercambian regalos navideños, cigarrillos, chocolate, fotografías familiares. Algunos incluso improvisan un partido de fútbol sobre el terreno helado entre los cráteres de los obuses. Es la famosa tregua de Navidad. Dura apenas unos días, pero queda grabada en la memoria colectiva. Es el instante en que la humanidad logra imponerse sobre la maquinaria de la guerra, cuando los soldados de ambos bandos comprenden que los une mucho más de lo que los separa. Muchos afirmarán después que fue su recuerdo más intenso de todo el conflicto. Sin embargo, las fiestas terminan y el combate continúa. Los oficiales prohíben estrictamente cualquier contacto con el enemigo. Quienes intentan repetir la confraternización son juzgados por traición y ejecutados al grito de Schettgericht. La primavera de 1915 trae nuevos horrores. El 22 de abril, cerca de la ciudad belga de Ypres, o Ypern en alemán, el ejército alemán emplea por primera vez gas venenoso. El cloro se libera desde cilindros especiales y, empujado por un viento favorable, se desliza como una nube amarillenta hacia las líneas enemigas. Desde lejos se observa la escena y aún así resulta espantosa. El gas se arrastra por el suelo e inunda las trincheras contrarias. Se escuchan gritos de terror. Las tropas aliadas carecen de protección ante esta nueva arma. Los soldados se asfixian, tosen sangre y huyen desesperadamente hacia el fuego de las ametralladoras. El uso del gas ofrece una ventaja táctica momentánea. El enemigo retrocede, pero a nivel estratégico es un error. Pronto británicos y franceses comienzan a emplear también gases tóxicos en cantidades mayores y con más eficacia. El ejército alemán recibe máscaras antigás, llamadas Gasmaske. Son de goma con filtros, aunque incómodas, limitan la visión y dificultan la respiración. Los ataques con gas se vuelven algo habitual. Los soldados aprenden a reconocer los agentes por su olor, dulce en el caso del fosgeno, penetrante en el del cloro y con un toque a ajo en el gas mostaza. Se instalan alarmas especiales, campanas, tambores, gritos de gas, 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 que advierten del peligro. La máscara debe colocarse en segundos, de lo contrario, la muerte es segura. Se practican ejercicios con los ojos cerrados, en la oscuridad o mientras corren. El uso de la máscara se vuelve tan común que muchos la mantienen puesta incluso sin amenaza inmediata, solo por precaución. La guerra adopta un carácter de destrucción total. La artillería bombardea día y noche. Los proyectiles de largo alcance transforman el paisaje en un terreno lunar lleno de cráteres y ruinas. Aparecen nuevos tipos de munición, fragmentaria, de metralla, de alto explosivo, química y de gas. Cada uno tiene su propio silbido característico, y los soldados más experimentados pueden calcular dónde y cuándo caerá. La vida en las trincheras se convierte en una constante lucha por sobrevivir. Durante el día, nadie se atreve a salir al descubierto. Los francotiradores vigilan cada metro. Todo movimiento debe hacerse arrastrándose, o, con suerte, solo de pie bajo la oscuridad de la noche.
La comunicación entre las distintas secciones del frente se mantiene mediante túneles de comunicación subterráneos, Laufgraben, cavados en zigzag para impedir que los fragmentos de las explosiones atraviesen todo el pasadizo. Las ratas se convierten en compañeras constantes de los soldados. Grandes y gordas, se alimentan de restos y de cadáveres que no pueden enterrarse por el continuo bombardeo. Estas ratas, llamadas Ratten, no temen a los humanos, muerden a los que duermen y son vectores de enfermedades. Se libra una lucha permanente contra ellas con trampas, veneno, perros y gatos. Dormir en las trincheras es inquietante y perturbador. Hay que estar siempre alerta ante una alarma, un ataque o un bombardeo. Muchos desarrollan lo que más tarde se conocerá como neurosis de trinchera o rosa ladrona, una afección provocada por el estrés continuo del sistema nervioso. Los síntomas incluyen temblor en las manos, tartamudeo, espasmos musculares incontrolables y ataques de pánico al oír explosiones. El verano de 1916 trae nuevas pesadillas. Comienza la batalla del Somme. Es una de las más sangrientas de la historia. Los británicos y franceses lanzan una ofensiva masiva para romper las defensas alemanas. El bombardeo de artillería se prolonga durante una semana y millones de proyectiles caen sobre las posiciones. Aunque no estés en el epicentro, la situación aquí es gravísima. Las explosiones hacen temblar las trincheras, provocan derrumbes y entierran a vivos a los hombres. Las comunicaciones se cortan, el suministro de alimentos y municiones se vuelve imposible. Muchos tramos del frente quedan aislados de la retaguardia y deben defenderse por sí mismos con los recursos que tengan. Cuando se lanza el asalto de infantería, queda patente que las fortificaciones alemanas han resistido mejor de lo que los británicos esperaban. Las maquinarias Hebert y vehículos Gebertsen reciben a la infantería con un fuego intenso. En el primer día de la batalla del Somme, el ejército británico pierde 60.000 hombres, más que en ningún otro día de su historia. La contienda se prolonga por meses y ofensivas y contraofensivas se suceden sin que la línea de frente cambie apenas. Las ganancias territoriales se contabilizan en cientos de metros y cuestan decenas de miles de vidas. Los soldados empiezan a comprender que esta guerra no se parece a ninguna anterior. Es una guerra de desgaste que terminará solo cuando una de las partes agote por completo sus recursos. A finales de 1916, el ejército alemán comienza a sufrir serios problemas de abastecimiento. El bloqueo naval británico del Seas de Kate corta la entrada de alimentos y materias primas del extranjero. En Alemania, se implanta un sistema de racionamiento que limita el consumo de productos básicos. En las trincheras, esto reduce la calidad de las raciones. La carne casi desaparece y se sustituye por Ersatzwurst, una salchicha de origen incierto, posiblemente hecha de caballo o incluso de rata. El pan se mezcla con serrín, Holzpenny, volviéndolo casi incomible. El café auténtico se reemplaza por un sucedáneo de cebada tostada y bellotas. Los soldados pasan hambre, pierden peso con rapidez, muestran mejillas hundidas y miradas hundidas. Las fuerzas flaquean, pero las órdenes no se anulan. Las cartas desde casa traen noticias alarmantes. También en las ciudades hay escasez. Las cartillas de racionamiento no siempre se reciben y la gente sobrevive con nabos y otros sustitutos. A este período se le denomina en Alemania el invierno de los nabos. La moral empeora. Los soldados se cuestionan: ¿por qué luchamos? ¿Cuándo acabará esto? ¿Tiene sentido tanto sacrificio? Las deserciones aumentan, pese a que el castigo es severo, consejo de guerra y ejecución. Los mandos intentan mantener la disciplina con medidas duras, pero saben que la moral está cerca del colapso. Aparecen nuevos entretenimientos, conciertos de bandas militares, obras de teatro y competiciones deportivas. Se incrementan las raciones de ron y tabaco. Son los pocos placeres que aún conservan los soldados. El año 1917 arranca con grandes esperanzas.
Rusia está en revolución. El zar abdica y el frente oriental comienza a desmoronarse. Pronto podrá ser posible transferir gran parte de las fuerzas del este al oeste para golpear con decisión a los anglo-franceses. Pero mientras las divisiones rusas todavía no han sido releídas, la situación en el frente occidental sigue siendo crítica. La guerra de posiciones continúa, agotando a ambos bandos. Pequeños ataques se alternan con duelos de artillería y salidas nocturnas para ganar apenas unas decenas de metros. En este período surgen nuevas tácticas. La acción de los grupos de asalto, Sturmtruppen, unidades de élite equipadas con ametralladoras ligeras, granadas, lanzallamas y subfusiles de primera generación. Su misión es abrir brechas en la defensa enemiga en puntos concretos, sin involucrarse en combates prolongados contra bastiones fuertemente defendidos. Formas parte de uno de estos grupos gracias a tu experiencia y buena condición física. Algo sorprendente tras 3 años en las trincheras. El entrenamiento se realiza en la retaguardia, en campamentos especiales donde se enseñan las nuevas técnicas tácticas. En lugar de ataques frontales en formaciones densas, se practica la infiltración en pequeños equipos, rodeando puntos fuertes y atacando las líneas de comunicación. Las armas nuevas también resultan impactantes. Subfusil automático MP-18. Un arma automática de tamaño compacto, perfecta para el combate a corta distancia. Su cargador de 32 proyectiles permite mantener un fuego intenso sin necesidad de recargar con frecuencia. Las granadas de mano N-Granán han sido mejoradas, volviéndose más seguras y eficaces. En la primavera de 1918, Alemania inicia su último intento por ganar la guerra, la célebre Ofensiva de Primavera, conocida como Operación Michael. Para ese momento, casi 1 millón de soldados habían sido trasladados desde el frente oriental, liberados tras la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk con la Unión Soviética. Los preparativos para la ofensiva se desarrollan bajo un estricto secreto. Las tropas se desplazan durante la noche, mientras la artillería se oculta en los bosques. Los aviones, los Flugzeugs, realizan vuelos de reconocimiento para evitar que el enemigo descubra la magnitud del ataque que se avecina. La tensión se siente en el aire. Todos entienden que esta es la última oportunidad. O rompemos el frente y llegamos a París, o la guerra estará perdida. El 21 de marzo de 1918 comienza la preparación artillerar. No se trata del bombardeo prolongado de otros tiempos, que solo servía para alertar al enemigo, sino de un fuego breve y devastador. Las nuevas tácticas exigen un bombardeo corto, pero de una intensidad extrema. El ataque artillero dura apenas 4 horas, aunque con una densidad tan abrumadora que la tierra tiembla como si fuera un terremoto. No se emplean únicamente proyectiles explosivos convencionales, sino también municiones químicas cargadas de gas. El propósito no es destruir las fortificaciones enemigas, sino neutralizarlas, obligando a los soldados a ocultarse en sus trincheras y desorganizando su mando y control. Los proyectiles químicos no dejan señales visibles, pero esparcen gases tóxicos que fuerzan a las tropas a usar máscaras antigás, reduciendo su eficacia en combate. Cuando el fuego artillero alcanza su punto máximo, comienza el avance de la infantería. Pero ya no se trata de los ataques masivos de los primeros años de guerra, en los que los soldados avanzaban en formación cerrada bajo las ráfagas de las ametralladoras. Ahora, los grupos de asalto se desplazan en pequeñas unidades, infiltrándose por las brechas del frente, esquivando los focos de resistencia y lanzándose contra las posiciones artillerares y los cuarteles enemigos. Tú entras en el ataque empuñando una ametralladora MP-18, con granadas colgando del cinturón, y un casco de acero Starhelm, que por fin ha sustituido al viejo casco de cuero. Tu escuadra se compone de 8 hombres, un comandante
Gruppenführer, un artillero con ametralladora ligera, otro fusilero, 2 granaderos, 2 operadores de lanzallamas y 4 hombres armados con subfusiles. El avance por la tierra de Navy es rápido y contundente. Después de años de guerra de trincheras, ese terreno se ha transformado en una verdadera necrópolis. Miles de cuerpos sin sepultar, restos de alambradas, cráteres de artillería y chatarra militar cubren el paisaje. El suelo está destruido, envenenado y vacío de vida. Ni hierba ni animales, solo tierra, óxido y huesos. Sin embargo, ya nada de eso os intimida. El bombardeo ha sido sorprendentemente efectivo. Las defensas británicas han cedido. Muchas posiciones están abandonadas. Alcanzáis la primera línea de trincheras con escasas bajas. Tras una breve refriega con los pocos enemigos restantes, la posición queda tomada. Los prisioneros miran con asombro vuestras armas modernas, sobre todo las ametralladoras, desconocidas para ellos. El éxito es arrollador. En el primer día, las fuerzas alemanas avanzan hasta 40 kilómetros más que en los 3 años anteriores de guerra. Parece un milagro. La guerra de trincheras ha sido vencida. El camino hacia París parece abierto. Pero la euforia no dura. En cuestión de días se hace evidente que este brillante triunfo táctico trae consigo un grave problema. Las tropas alemanas han avanzado tanto y con tanta rapidez que han perdido el contacto con sus líneas de suministro. La artillería no puede seguir el ritmo de la infantería. Las municiones escasean y los víveres empiezan a faltar. Te encuentras ahora en una trinchera británica capturada, mucho peor equipada que las alemanas. Los británicos construyeron sus posiciones de forma provisional, siempre pensando en atacar, no en resistir. No hay refugios profundos, ni condiciones de vida adecuadas. Muchos deben dormir al aire libre o en fosas cavadas a toda prisa. Apenas hay alimentos. Las cocinas de campaña se han quedado atrás, y el terreno devastado no ofrece nada. Solo quedan las conservas británicas capturadas, que para ser sinceros, no son mejores que las alemanas. El Billy Beef británico es especialmente desagradable. Carne dura y salada, enlatada en agua con un sabor indefinido. Sin embargo, el verdadero problema no es la comida, sino el enemigo. Los británicos y franceses se reorganizan con rapidez, rellenando los huecos en sus líneas y lanzando contraataques. Lo peor es que las tropas estadounidenses comienzan a entrar en combate. Son inexpertos, sí, pero llegan frescos, bien armados y llenos de entusiasmo. No están agotados ni desilusionados como los ejércitos europeos tras 4 años de guerra. Además, cuentan con la fuerza industrial y los recursos ilimitados de Estados Unidos. Armamento moderno, abundantes tanques y aviones. Para mayo de 1918, la situación es clara. Pese a los avances iniciales, la ofensiva de primavera ha fracasado. Las fuerzas alemanas se hallan empantanadas en combates prolongados, sufriendo enormes pérdidas y agotando sus últimas reservas. Las tropas de asalto, Sturmtruppen, protagonistas de las misiones más arriesgadas y con las bajas más altas, son las que más sufren las consecuencias. De los 8 hombres que formaban tu grupo original, solo 3 siguen con vida. Heinrich, que logró recuperarse de su herida y regresar al frente, murió durante un asalto a una fortaleza británica. Una ráfaga de ametralladora casi lo partió en 2. Otros compañeros perecieron por las heridas, fueron víctimas del gas o desaparecieron en medio de los bombardeos nocturnos. Tu propio estado tampoco es mucho mejor. Después de 4 años de guerra, has perdido casi 20 kilos. Tu rostro luce hundido, tus mejillas se han afilado y tus ojos se ven profundamente encajados. Padeces gastritis crónica a causa de la mala alimentación, tos persistente por los ataques con gas y temblores en las manos debido a la constante tensión nerviosa. La llamada Kriegsexhaustion es lo que más adelante sería conocido como trastorno de estrés postraumático. Pero lo más devastador, de los 8 hombres que formaban tu grupo original, solo 3 siguen con vida. Heinrich, que logró recuperarse de su herida y regresar al frente, murió durante un asalto a una fortaleza británica.
Una ráfaga de ametralladora casi lo partió en dos. Otros compañeros perecieron por las heridas, fueron víctimas del gas o desaparecieron en medio de los bombardeos nocturnos. Tu propio estado tampoco es mucho mejor. Después de 4 años de guerra, has perdido casi 20 kilos. Tu rostro luce hundido, tus mejillas se han afilado y tus ojos se ven profundamente encajados. ¿Padeces gastritis crónica a causa de la mala alimentación? ¿Tos persistente por los ataques con gas y temblores en las manos debido a la constante tensión nerviosa? La llamada Kriegszitrone es lo que más adelante sería conocido como trastorno de estrés postraumático. Pero lo más devastador no es el cuerpo, sino el ánimo. Los soldados entienden que la guerra está perdida. En Alemania estalla la revolución. Los marineros se amotinan, los obreros se declaran en huelga y el Kaiser pierde autoridad. El frente se desintegra, la disciplina se desvanece y las deserciones se vuelven comunes. Al mismo tiempo, llegan refuerzos estadounidenses por cientos de miles, hasta 300,000 hombres al mes. Los aliados disponen ahora de tropas frescas, nuevo armamento, tanques modernos capaces de atravesar cualquier defensa, gran número de aviones y artillería de última generación. El ejército alemán ya no puede competir con semejante poder tecnológico. Durante el verano y el otoño de 1918, solo hay retiradas. Una tras otra, las posiciones mantenidas durante años y conquistadas con miles de vidas son abandonadas. La famosa línea Siegfriedo, un formidable sistema de fortificaciones alemanas construido en 3 años, es dejada atrás sin ofrecer resistencia. El ejército se repliega hacia la frontera, destruyendo puentes, dinamitando depósitos y llevándose los últimos suministros. La retirada pronto se convierte en un caos absoluto. Las carreteras se llenan de tropas agotadas, civiles desplazados y heridos. La disciplina se derrumba por completo. Los soldados arrojan sus armas, arrancan sus insignias y emprenden el regreso a casa. Los oficiales intentan detener el colapso, pero nadie los obedece ya. En algunos puntos, incluso se producen choques entre mandos y soldados que se niegan a acatar órdenes. Marchas con lo que queda de tu regimiento. De 3,000 hombres, sobreviven menos de 200. Ya no son un ejército, sino un grupo de hombres exhaustos y abatidos que solo anhelan regresar con vida. El coronel, incapaz de soportar la humillación de la derrota, se suicidó hace pocos días. Su segundo al mando, un joven mayor, intenta mantener cierto orden, aunque sabe que todo esfuerzo es inútil. A comienzos de noviembre, corren rumores de que el gobierno negocia un armisticio. Nadie cree que la guerra pueda continuar. Las reservas están agotadas, los víveres escasean, la población civil muere de hambre y el país entero se hunde en el desorden. Los aliados imponen condiciones severas, pero no queda alternativa. Si no se acepta, marcharán sobre Berlín y ocuparán Alemania entera. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, el armisticio entra en vigor. Te encuentras en un pequeño pueblo francés cuando llega la orden de alto al fuego. Un silencio extraño domina el aire. Por primera vez en 4 años, no se oyen disparos ni explosiones. Ninguna bala silba, ningún proyectil estalla. Los soldados permanecen inmóviles, sin saber qué hacer. Muchos rompen en llanto, no de alegría, sino de alivio. La pesadilla ha terminado. Sin embargo, el sentimiento no es de victoria, sino de vergüenza, de amargura por los años perdidos y de miedo ante un futuro incierto. ¿Qué será de Alemania? ¿Qué será de ustedes? Los oficiales leen los términos del acuerdo. Las tropas alemanas deben evacuar todos los territorios ocupados, entregar su armamento y ceder su flota a los aliados. Alemania acepta pagar indemnizaciones, permitir la ocupación de Renania y reconocer su responsabilidad por haber iniciado la guerra. Las condiciones son humillantes, pero inevitables. Comienza entonces el largo retorno a casa. Heimkehr no es un regreso victorioso, sino la sombría marcha de los derrotados. Las líneas férreas están destruidas, los trenes son escasos y los caminos se llenan de columnas de soldados y refugiados. La disciplina ha desaparecido por completo. Cada uno avanza como puede, deteniéndose donde le place, con la única esperanza de volver a ver su hogar.
Muchas veces se pregunta si algunos oficiales que impusieron catástrofes, como la del Frente del AME, sufrirán algún castigo. Pero pronto descubres que los altos mandos han desaparecido sin dejar rastro. No hay responsables ni juicios. Solo hay un país en ruinas y millones de hombres intentan rehacer sus vidas. El regreso a casa es peligroso. Las líneas ferrocarril están destruidas y resulta difícil conseguir comida. Escuchas rumores de que el gobierno ha sido derribado y se declara la revolución en Alemania. Ves imágenes en el periódico de soldados arrancando las insignias, de columnas que desfilan con la bandera roja y represión de los movimientos revolucionarios. Finalmente, llegas a tu ciudad, donde todo es caos y desorden, con un gobierno inestable y fragmentado. Tu historia se pierde, apenas si sobran pocos datos. Eso que ocurrió a la familia Van Richthofen, con todo eso que regresas, y ahí queda tu historia. Todo. No prestan atención a nadie. La alimentación durante la marcha se convierte en un serio inconveniente. Las cocinas de campaña han dejado de funcionar y ya no existen depósitos de víveres. La población local muestra simpatía hacia los soldados alemanes, aunque poco pueden hacer por ellos. Los franceses y belgas también padecen la escasez. Se ven forzados a sobrevivir con lo que queda de los suministros militares, con conservas abandonadas o intercambiando lo poco que poseen con los campesinos. El trayecto hasta la frontera alemana se prolonga por varias semanas. Cruza regiones devastadas de Francia y Bélgica, testigos mudos de 4 años de guerra, aldeas arrasadas, granjas destruidas y campos surcados por los proyectiles de los proyectiles. En ciertos lugares, la tierra está tan contaminada por productos químicos que ni siquiera la hierba consigue crecer. Es un sombrío recordatorio de la locura que fue la Gran Guerra. Las reacciones de los habitantes hacia las tropas alemanas en retirada son muy variadas. Algunos las reciben con abierta hostilidad, lanzando piedras, gritando insultos y escupiendo al paso de los soldados. Otros, sobre todo los ancianos que han sufrido en carne propia las privaciones del conflicto, los observan con compasión. Muchas mujeres se acercan para ofrecer agua, un pedazo de pan o en ocasiones un plato caliente. El instinto maternal logra imponerse al rencor nacional. En el camino, te cruzas con soldados franceses, ya no como enemigos, sino como hombres encargados de vigilar el cumplimiento del armisticio. La mayoría está tan agotada de la guerra como los propios alemanes. De vez en cuando, surgen conversaciones mediante intérpretes o en el torpe francés aprendido durante los años de ocupación. Resulta especialmente doloroso atravesar los lugares donde se libraron antiguas batallas. Allí, junto a esa colina, tu regimiento perdió la mitad de sus hombres durante el ataque de 1916. Más allá, en aquel bosquecillo, cayó tu primer comandante, el viejo capitán Müller, que había servido bajo las órdenes de tu padre. Y en ese pueblo distante, pasaste la noche más terrible del conflicto, cuando la artillería francesa bombardeó sin descanso. El refugio colapsó y tú lograste salir con vida de entre los escombros. Cruzar la frontera alemana provoca sentimientos contradictorios. Por un lado, vuelves a tu patria, a tu tierra natal, al hogar y a tu familia, pero al mismo tiempo, regresas a un país transformado por el caos de la derrota y la revolución. El imperio alemán ha desaparecido. El Kaiser huyó a Holanda y se ha proclamado una república, aunque nadie sabe con certeza quién ejercerá el poder ni de qué manera. En la frontera, los soldados son recibidos por representantes de las nuevas autoridades, los Soldatenrat, consejos de soldados, encargados de mantener el orden y coordinar la desmovilización. Sin embargo, su autoridad es débil y sus recursos son escasos. Muchas unidades se disuelven por su cuenta. Los soldados recogen sus documentos de baja y parten hacia sus hogares sin esperar ningún trámite oficial. Tu regimiento se disuelve oficialmente en un pequeño pueblo bávaro, cerca de tu casa. La ceremonia final es sobria y melancólica. No hay desfiles, ni música,
ni discursos. La bandera del regimiento se pliega y se guarda en una vitrina. El sello oficial se rompe y los archivos se archivan. El último comandante, un joven mayor, agradece brevemente el servicio prestado y desea a todos suerte en la vida civil. Recibes un certificado de baja firmado y una pequeña compensación económica por la desmovilización. En teoría, debes entregar tus armas, aunque muchos no lo hacen. Fusiles, pistolas y hasta ametralladoras son retenidas por los propios soldados. Algunos las guardan como recuerdo, otros pretenden venderlas, y no faltan quienes desconfían del nuevo gobierno y quieren conservar un medio de defensa. Emprendes el último tramo del camino hacia tu aldea natal por senderos que conoces desde niño. El invierno ha comenzado. La nieve cubre el suelo, pero no sientes el frío. La emoción del reencuentro con tu familia te abriga el alma. 4 años han pasado. Demasiado tiempo. ¿Seguirán con vida tus padres? ¿Qué habrá sido de tu hermana y tus hermanos? ¿Cumplirá su promesa tu prometida? El pueblo se ve más pequeño y empobrecido que en tus recuerdos. Muchas casas están vacías. Sus antiguos dueños jamás regresaron. En el cementerio hay nuevas lápidas, con inscripciones que dicen: murió como un héroe. Gefallen for das Vaterland. Son pocos los que quedaron vivos. La guerra devoró a una generación entera de hombres. La casa de tus padres aún se mantiene en pie, aunque deteriorada. La pintura se desprende de los cobertizos. El huerto está abandonado y el techo requiere reparaciones. En una ventana brilla una tenue lámpara de querosén. Todavía no ha llegado la electricidad al pueblo. Te detienes ante la puerta, dudando. ¿Y si ya no queda nadie adentro? Pero la puerta se abre y aparece tu madre, envejecida, débil, marcada por el hambre, aunque viva. Te observa unos instantes, incrédula, y luego corre hacia ti entre lágrimas. Mainson, Mainson, hijo mío, repite una y otra vez, abrazándote con manos temblorosas. Tu padre la sigue, también anciano, apoyado en su bastón, con la barba gris y los ojos humedecidos. La guerra envejeció no solo a quienes combatieron, sino también a los que permanecieron en casa. El hambre, las privaciones, la preocupación constante por los seres queridos y el trabajo agotador ante la falta de hombres dejaron una profunda marca. En la mesa familiar, con una comida sencilla, pan negro, patatas, sopa de repollo y algo de chucrut, te enteras de las últimas noticias de los tuyos. Tu hermano menor murió en Verdún en 1916. El del medio desapareció en Rusia. Quizá falleció en cautiverio, o tal vez decidió quedarse allá. Tu hermana contrajo matrimonio con un veterano lisiado, un soldado con una sola pierna que ahora se gana la vida como oficinista en un pequeño pueblo. El retorno a la vida civil resulta sorprendentemente difícil. Parecía que lo peor había quedado atrás. La guerra terminó, sobreviviste y volviste al hogar. Sin embargo, los 4 años entre trincheras y batallas te transformaron por completo. La vida en tiempos de paz parece irreal, lejana. No logras dormir bajo techo. Los espacios cerrados te causan ansiedad y ataques de pánico. Necesitas pasar las noches en el granero o incluso en el patio. Los ruidos fuertes te hacen encogerte instintivamente, buscando cobertura. El chisporroteo de la leña en la estufa se confunde con el tableteo de una ametralladora, con el estruendo de un bombardeo. Las tareas domésticas más simples se vuelven difíciles. Tus manos, habituadas al fusil y la bayoneta, no responden al empuñar herramientas de carpintería. Has olvidado muchas destrezas de la vida civil: cómo arar la tierra, cómo cuidar el ganado, cómo relacionarte con quienes desconocen el olor de la pólvora y de la sangre. Hablar con personas que no vivieron el frente resulta especialmente complicado. Te preguntan sobre la guerra, esperando oír historias heroicas, relatos de valentía y victorias. Pero tú no tienes esas historias.
solo te quedan recuerdos de suciedad, hambre, miedo y muerte. ¿Cómo explicar a quien nunca lo vio lo que significa un ataque con gas? ¿Cómo contar que un amigo murió en tus brazos? Muchos vecinos te observan con desconfianza. La guerra se perdió, el país ha sido humillado y alguien debe cargar con la culpa. Algunos te acusan abiertamente de no haber luchado con suficiente coraje, de traicionar a la patria, de clavarle un puñal por la espalda. Estas acusaciones duelen especialmente a quienes arriesgaron su vida durante 4 años por un país que ahora les da la espalda. La situación económica de Alemania es desastrosa. Los términos del Tratado de Versalles imponen enormes reparaciones. La industria está arruinada, la agricultura en declive y la economía al borde del colapso. El desempleo alcanza niveles alarmantes. Comienza la hiperinflación. El dinero pierde valor día tras día. Conseguir empleo es casi imposible. Las empresas cierran, las granjas quiebran, las oficinas públicas reducen su personal. Millones de soldados desmovilizados buscan trabajo, pero la economía no puede absorberlos. Muchos terminan convertidos en vagabundos, mendigos o incluso delincuentes. Intenta reabrir el taller de carpintería de tu padre, pero apenas hay encargos. La gente no dispone de dinero para muebles nuevos ni reparaciones. Te ves obligado a aceptar cualquier trabajo: cortar leña, limpiar nieve, reparar techos. Las ganancias son mínimas, a veces ni siquiera alcanzan para comprar pan. El sistema social se derrumba. Las viejas instituciones, el Kaiser, el ejército o la iglesia han perdido credibilidad y las nuevas autoridades son débiles y poco respetadas. En las calles estallan enfrentamientos entre comunistas, socialdemócratas y nacionalistas. El país se tambalea al borde de una guerra civil. En medio de este caos, los exsoldados se sienten particularmente perdidos. Acostumbrados a la disciplina, a las órdenes claras y los objetivos definidos, la vida civil, con sus certidumbres, sus compromisos y sus maniobras políticas, les resulta extraña e incomprensible. Algunos hallan consuelo reuniéndose con otros veteranos. Los pocos que regresaron con vida se encuentran con frecuencia en la taberna del pueblo, el Gausshaus. Ahí pueden hablar de lo que nadie más entendería, sin necesidad de explicar por qué uno se sobresalta ante un ruido fuerte o no puede comer comida enlatada. Estas reuniones no son festivas. Hay demasiados asientos vacíos, demasiados recuerdos recientes de los caídos. Aún así, hay en ellas una vila necesidad. Solo entre quienes vivieron el mismo infierno puedes sentirte comprendido. A veces llegan noticias de otros camaradas. Uno se quitó la vida incapaz de adaptarse, otro cayó en la bebida y pide limosna en la estación de un pueblo cercano, un tercero emigró a América en busca de un nuevo comienzo. Historias como esas abundan. La guerra terminó, pero sus sombras seguirán persiguiendo a la gente durante muchos años. En 1920, te casas con Marta, una joven del pueblo vecino que perdió a su prometido en la guerra y durante mucho tiempo dudó en unirse a otro soldado. La boda es modesta. No hay dinero ni ánimo para grandes festejos. Se ha sufrido demasiado y el futuro es incierto. Marta es paciente y comprensiva. No hace preguntas sobre la guerra ni exige historias que es mejor dejar atrás. Poco a poco, gracias a ella, comienzas a reencontrarte con la vida cotidiana. No todas las cicatrices de tu alma sanarán, pero algunas lo harán. El nacimiento de tu primer hijo, un varón, marca un punto de inflexión. Al contemplarlo, por primera vez en muchos años, sientes el futuro y no el pasado. Este niño crecerá en un mundo sin guerra, o al menos eso esperas. Nunca conocerá lo que es vivir en una trinchera, respirar gas venenoso o convivir con la muerte a diario. Le das el sencillo nombre de Hans en honor a tu padre, evitando ponerle el de tus camaradas caídos. Que él cree su propia historia, libre del peso de los fantasmas del ayer. Durante los años 20, Alemania comienza una lenta recuperación. La economía se estabiliza, el desempleo disminuye y la situación política se tranquiliza. La República de Weimar,
aunque frágil, funciona. Tu taller también mejora. La gente vuelve a construir, a comprar muebles, a reparar sus casas. Tus manos se adaptan nuevamente al trabajo pacífico. Aunque a veces, en tus sueños todavía empuñas un fusil en lugar de un martillo. Nace tu hija, Gretchen. La familia aumenta. La vida parece mejorar. A veces, da la impresión de que la guerra fue solo una horrible pesadilla de la que por fin has despertado. Pero no es más que una ilusión. La guerra sigue contigo día tras día, en las cicatrices de tu cuerpo, en esa tos persistente desde que en 1920 te casas con Marta, una joven del pueblo vecino que perdió a su prometido en la guerra y durante mucho tiempo dudó en unirse a otro soldado. La boda es modesta. No hay dinero ni ánimo para grandes festejos. Se ha sufrido demasiado y el futuro es incierto. Marta es paciente y comprensiva. No hace preguntas sobre la guerra ni exige historias que es mejor dejar atrás. Poco a poco, gracias a ella, comienzas a reencontrarte con la vida cotidiana. No todas las cicatrices de tu alma sanarán, pero algunas lo harán. El nacimiento de tu primer hijo, un varón, marca un punto de inflexión. Al contemplarlo, por primera vez en muchos años, sientes el futuro y no el pasado. Este niño crecerá en un mundo sin guerra, o al menos eso esperas. Nunca conocerá lo que es vivir en una trinchera, respirar gas venenoso o convivir con la muerte a diario. Le das el sencillo nombre de Hans, en honor a tu padre, evitando ponerle al de tus camaradas caídos. Que él cree su propia historia, libre del peso de los fantasmas del ayer. Durante los años 20, Alemania comienza una lenta recuperación. La economía se estabiliza, el desempleo disminuye y la situación política se tranquiliza. La República de Weimar, aunque frágil, funciona. Tu taller también mejora. La gente vuelve a construir, a comprar muebles, a reparar sus casas. Tus manos se adaptan nuevamente al trabajo pacífico. Aunque a veces en tus sueños todavía empuñas un fusil en lugar de un martillo. Nace tu hija Gretchen. La familia aumenta. La vida parece mejorar. A veces, da la impresión de que la guerra fue solo una horrible pesadilla de la que por fin has despertado. Pero no es más que una ilusión. La guerra sigue contigo día tras día, en las cicatrices de tu cuerpo y en esa tos persistente desde que inhalaste gas venenoso, en tu costumbre de dormir sobre superficies duras y en tu incomodidad ante las multitudes. Sobre todo, la guerra vive en la memoria colectiva de la nación. La vergüenza de la derrota, el peso de las indemnizaciones, el resentimiento del pueblo, todo ello crea un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos extremistas. En las cervecerías de Múnich, en las calles obreras de Berlín, empiezan a aparecer individuos que prometen devolver a Alemania su antiguo esplendor, vengar su humillación y fundar un nuevo imperio. Al comienzo no prestas atención a la política, estás demasiado centrado en tu familia y en el trabajo. Sin embargo, poco a poco, nuevos lemas comienzan a escucharse en tu aldea. Surgen carteles, panfletos y llegan agitadores. Repiten lo que muchos desean oír. Alemania no perdió en el campo de batalla, fue traicionada por políticos y revolucionarios. El pueblo alemán merece un destino mejor. Ha llegado la hora de recuperar el orgullo nacional. Varios de tus viejos camaradas responden a esos llamados y se integran en diferentes formaciones paramilitares. Participan en marchas y concentraciones, portando brazaletes con distintos emblemas. Algunos se adhieren a los comunistas, otros a los nacionalistas y otros a grupos intermedios. En 1933, los nacionalsocialistas ascienden al poder en Alemania
encabezados por Adolf Hitler, un antiguo cabo que combatió en el mismo frente occidental que tú. Este hecho transforma por completo la vida del país. El nuevo gobierno promete restaurar la grandeza alemana, eliminar el desempleo y vengar la afrenta del Tratado de Versalles. Al principio, muchas cosas parecen mejorar. Empieza una vasta campaña de construcción de carreteras, autopistas, fábricas y edificios públicos. El desempleo disminuye, la economía florece y las tiendas vuelven a llenarse. Alemania se siente fuerte y segura otra vez. Tu hermano, que regresó del cautiverio ruso en 1924, se afilia al Partido Nacional Socialista y logra una buena posición en la administración local. Te anima a unirte al movimiento asegurando que devuelve el honor al país, pero tú vacilas. Aún recuerdas con demasiada claridad a dónde condujo el fervor patriótico de 1914. Has visto demasiada muerte y destrucción para confiar de nuevo en las victorias fáciles y los grandes ideales. La edad también pesa. Ya pasas de los 40. Deseas paz, no más convulsiones. El año 1939 trae noticias funestas. Alemania vuelve a entrar en guerra. Primero contra Polonia y luego contra Francia y Gran Bretaña. Otra vez la movilización. Otra vez las marchas. Otra vez las madres despidiendo a sus hijos rumbo al frente. La historia parece repetirse con una exactitud espeluznante. Tu hijo Hans es llamado al ejército con 18 años, la misma edad con la que tú partiste a la guerra anterior. Está lleno de entusiasmo. Confía en una victoria rápida y sueña con la gloria. Tú pensabas exactamente lo mismo hace 25 años. Intentas advertirle sobre lo que significa la guerra real, pero no te presta atención. La juventud no cree en la muerte. Despedirte de tu hijo se convierte en uno de los momentos más duros de tu vida. En la estación, las escenas son idénticas a las de 1914. Mujeres llorando, canciones patrióticas, flores lanzadas a los vagones, pero ahora lo ves con otros ojos, los de un hombre que sabe lo que la guerra realmente es. Hans escribe cartas llenas de entusiasmo desde el frente. Las victorias se suceden, Francia cae, los británicos son expulsados del continente y el camino hacia el este se abre. El nuevo ejército alemán parece imbatible. Dispone de mejores armas, entrenamiento y tácticas. Quizá esta guerra no sea como la anterior. Pero poco a poco el tono de las cartas cambia. Hans menciona el invierno ruso, los partisanos y las largas marchas agotadoras. Con el tiempo las cartas se vuelven más escasas, más breves, más reservadas. La censura militar elimina todo detalle significativo, dejando apenas frases sobre su salud y su lealtad a la patria. En 1943 llega la notificación. Hans ha muerto en Stalingrado, a la misma edad que tu hermano menor cayó en Verdún. La guerra se ha llevado nuevamente al hijo de esta familia, igual que lo hizo 25 años atrás. Sepultas las esquelas de tu hijo junto a las fotografías de los compañeros que perdiste en la contienda anterior. El ciclo se completa. La nueva generación ha seguido los pasos de la anterior, pagando el mismo precio por las mismas ilusiones. La única diferencia es que esta vez tú permaneciste en casa, limitado a esperar y conservar la esperanza. Marta sufre profundamente la pérdida de su hijo. Envejece ante tus ojos. Su cabello se torna totalmente gris y su espalda se encorva. Su hija, Gretchen, trabaja en una fábrica de municiones elaborando proyectiles destinados al frente. La familia, como toda la nación, vive para la guerra y por la guerra. En 1945 todo concluye. Alemania sufre otra derrota, aún más devastadora que la anterior. El país queda ocupado, dividido entre los vencedores, reducido a ruinas. Las ciudades han sido bombardeadas, las fábricas arrasadas, millones de personas muertas o prisioneras.
Pero esta vez percibes la derrota de manera diferente. En 1918, la caída del imperio pareció el fin del mundo. El entorno en el que habías crecido se derrumbaba. Los valores y las costumbres conocidas desaparecían. Ahora, con 60 años y 2 guerras a tus espaldas, entiendes que lo esencial no son las victorias ni las derrotas, sino la simple supervivencia del ser humano. Tu pueblo está ocupado por tropas americanas, American Troops. Los soldados se comportan con respeto. No saquean, no cometen abusos y hasta colaboran en la reconstrucción de la economía arruinada. Esto sorprende a muchos alemanes, que esperaban una revancha cruel. Sin embargo, los americanos parecen comprender que la revancha solo engendra más odio y nuevas guerras. El joven teniente norteamericano encargado de tu distrito resulta ser descendiente de inmigrantes alemanes. Habla con soltura tu idioma y a veces se acerca a conversar contigo. Descubres que su abuelo sirvió en el ejército alemán durante la guerra franco-prusiana de 1870, antes de emigrar a Estados Unidos. Las historias familiares se entrelazan a través de los océanos y las generaciones. Los años transcurren en una lenta y dolorosa reconstrucción. Alemania vuelve a estar dividida, humillada y obligada a pagar reparaciones. Pero esta vez, la recuperación avanza con mayor rapidez, quizá porque la destrucción fue tan profunda que todos comprendieron que no había otra salida más que la reconstrucción pacífica. La vida sigue su curso. Pasas tus días en el mismo pueblo y en la misma casa donde naciste. Enseñas tu oficio de carpintero a tu yerno, el esposo de tu hija, un hábil artesano que no llegó a combatir. Era demasiado joven para la Segunda Guerra Mundial y demasiado viejo para la Primera. Quizá la suerte lo favoreció más que a tu generación. Tus nietos crecen en una Alemania nueva, dividida y ocupada, pero en paz. Te preguntan sobre las guerras, sobre el tiempo en que el abuelo fue soldado. Les respondes con cautela, sin entrar en detalles, intentando transmitir no el espanto del conflicto, sino el valor de la paz. A veces te visitan historiadores, jóvenes que investigan sobre la Primera Guerra Mundial. Graban tus testimonios, fotografían documentos y viejas imágenes. Intentas narrar los hechos con sinceridad, sin exagerar ni suavizar tal como ocurrieron. En 1970, con motivo del 52º aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, recibes una invitación para una ceremonia conmemorativa en la ciudad francesa de Compiègne, donde se firmó el armisticio. Allí se reúnen veteranos de todos los ejércitos que alguna vez fueron enemigos. Son pocos los que aún viven. El encuentro resulta conmovedor. Antiguos adversarios, alemanes, franceses, británicos, se abrazan, lloran y evocan juntos una tragedia compartida. Las diferencias políticas y el odio nacional se desvanecen ante la comprensión común de lo absurdo que fue aquella matanza. Todos entienden que no eran enemigos, sino víctimas. Víctimas de ambiciones imperiales, de cálculos políticos y del delirio nacionalista. El veterano francés con el que conversas mediante un intérprete combatió en las mismas zonas que tú. Quizá incluso llegaron a enfrentarse en el campo de batalla. Ahora resulta inimaginable. ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué propósito? Y sin embargo, medio siglo atrás, aquello parecía normal, justo, patriótico. Falleces en 1974, a los 80 años en tu cama y rodeado de tu familia. Tus últimas palabras no evocan la guerra ni la gloria, ni la derrota, sino a tus hijos y nietos, el deseo de que jamás deban vivir lo que tu generación padeció. El funeral es sencillo, sin honores militares, tal como lo pediste en tu testamento. En la lápida se lee una inscripción sobria: nombre, fechas de vida y una breve frase: sobrevivió a 2 guerras y conservó su humanidad. Quizá esa haya sido tu mayor victoria, no militar, sino humana. Tus recuerdos, preservados por historiadores, pasarán a formar parte de los archivos y de la memoria colectiva.
Tus fotografías y documentos serán expuestos en un museo. Y tus bisnietos estudiarán en la escuela la época en que su bisabuelo fue un joven soldado con un abrigo gris verdoso. Estimados oyentes, nuestro extenso recorrido a través de un destino humano llega a su conclusión. Hemos acompañado a un soldado alemán común en todo su camino, desde la euforia de aquel agosto de 1914 hasta la amarga realidad de la vejez, desde las ilusiones juveniles de gloria hasta la comprensión madura del verdadero valor de la paz. Esta no es una narración de heroísmo ni de cobardía, tampoco de victorias o derrotas, sino de resistencia física y moral. Es la historia de cómo un ser humano logra mantener su humanidad en circunstancias inhumanas, y de cómo encuentra un nuevo propósito cuando los antiguos significados son destruidos por la guerra. La enseñanza que encierra este relato es tan sencilla como profunda. La guerra no es una aventura ni una gesta heroica, sino una tragedia que desgarra no solo los cuerpos, sino también las almas. Su recuerdo no debe inspirar la exaltación del valor militar, sino servir como advertencia para evitar repetir los errores del pasado. Gracias por su atención, por su paciencia y por su disposición a escuchar esta extensa y difícil historia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir sus reflexiones en los comentarios. Que la memoria del pasado nos guíe a construir un futuro más justo y humano. Buenas noches, queridos amigos. Que sus sueños sean serenos y su amanecer esté colmado de esperanza y calidez. Nos reencontraremos en nuestros próximos viajes por la historia.